Ha tenido el señor decano. Expreso mi saludo a través de este canal virtual y expreso también mi saludo a cada una de las mujeres que el día de hoy estamos conmemorando una fecha tan especial como es el 8 de marzo. Y me van a permitir, tal vez, antes de conversar acerca del tema que gustosamente acepté para conversar en esta fecha tan especial, recordar un poco acerca de esta fecha, Día Internacional de la Mujer. Y es que tenemos que conversar con los agremiados de este colegio, de este ilustre colegio de abogados del Santa, sobre temas de paridad que todavía, pese a que ya tenemos cientos de años luchando respecto a esta igualdad que inició en algún momento, incluso mucho tiempo antes de que la ONU, que la Organización de las Naciones Unidas promulgue como tal esta fecha en el año 75. Ya era una lucha constante de mujeres trabajadoras que, dada esta coincidencia, incluso muchas de ellas tuvieron que morir en pie de lucha. Como por ejemplo, recordemos aquel evento en la fábrica en textil en Nueva York, donde se reprimieron a muchas manifestantes mujeres quienes exigían derechos básicos como la igualdad salarial respecto de los hombres, mujeres trabajadoras que salieron a las calles también años después bajo el lema pan y rosas. Pan, de un lado, por el trabajo fuerte que realiza la mujer, y es que la mujer actualmente no está pidiendo o no está exigiendo una sobrevictimización o está exigiendo un trabajo que sea menor o en menor tiempo respecto de los hombres. Lo que se quiere y lo que se busca, y incluso en pleno siglo XXI, es que se dé esta igualdad salarial, que no se den jornadas diferentes, que ante trabajos homólogos se dé una misma remuneración. Y sin duda, uno de los eventos más impactantes fue este incendio que se dio en una fábrica también en Nueva York, donde más de 100 mujeres encontraron la muerte en estos espacios porque los empleadores no tenían las condiciones para que ellas puedan realizar un trabajo en condiciones mínimas de seguridad, en condiciones mínimas para que no estén expuestas a este tipo de peligros. Pero miren, ese evento sí fue un evento de mayor impacto, que incluso llegó o llevó a cabo el que la legislación laboral cambie de manera positiva, reconociendo derechos a las mujeres. Y es esa lucha constante que venimos, y repito ello, no es que el 8 de marzo es la única fecha en la que vamos a hacer un alto en nuestras funciones para hacer y conmemorar esta serie de eventos. No nos vamos a limitar a un evento, porque entiendo que a nivel mundial venimos justamente en ese camino hacia la igualdad, en el camino en el que tenemos que construirlo juntos, no solamente mujeres, sino también los hombres. Y el tema de hoy que nos convoca justamente es esa lucha que venimos manteniendo, esa voz de protesta que venimos alzando respecto al tema de la paridad. Y voy a empezar esta exposición haciéndoles recordar, nosotros incluso como abogados hemos tenido un evento cercano en el año 2020, en el que ustedes recordarán, a partir de que asumió como primera presidenta mujer, y hoy ha sido reconocido también como presidenta del Bicentenario, la doctora Elvia Barrios, donde ella implementó desde el día 1 de su ocupación en el cargo como presidenta del Poder Judicial, la paridad. Ahora, la gran pregunta, y yo en este momento no quisiera que generemos un grupo a favor y un grupo en contra. Nosotros, desde nuestros espacios de opinión, como seres críticos por naturaleza, podemos asumir una postura determinada ante esta serie de eventos. Yo entiendo que aquí hubo tal vez una falta de estrategia para implementar la paridad. ¿Y por qué les señalo esto? Esto fue muy cuestionado. Incluso ustedes como abogados, los agremiados de este ilustre colegio, a partir de las noticias tomaron conocimiento de que incluso casi al tiempo de haberse dictado esta resolución con la conformación de salas de la superior, de las salas supremas, en el que se estaba dando un porcentaje igualitario respecto al número de mujeres que estaban asumiendo, incluso como no teníamos un titularato en ese momento para todos los espacios libres que quedaban, por decirlo así,
de la conformación de salas supremas. Entonces se optó, claro está, por que puedan ser asumidos por juezas superiores a lo largo del país o de las distintas cortes superiores de justicia. Pero miren el impacto que generó esa decisión. Por un lado es aplaudido que en el sector justicia, porque la paridad tiene que estar presente en toda la administración pública, pero nos centramos en el sector justicia y la presidenta del Poder Judicial, quien no es que implementa una política de esta naturaleza simplemente con un ánimo de populismo o con un ánimo de generar algún impacto nuevo, sino ya es una mujer con una línea en la que, por ejemplo, había ocupado cargos como la Comisión de Acceso a la Justicia, junto con ahora actualmente que está la doctora Elvira Álvarez o la doctora Janet Tello, mujeres que han sido representativas, claro está, y que han luchado mucho, han estado presentes, por ejemplo, en estos espacios con voz enérgica, como por ejemplo en la adhesión a la actualización de las reglas de Brasilia. Y voy a hacer una pausa aquí porque las reglas de Brasilia, que es un documento tan importante para nosotros, sobre todo para los jueces, y bueno, en esta oportunidad también compartir con ustedes, me estoy desempeñando como juez de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, justamente en la especialidad de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Pero miren, este documento que nos es tan útil, las reglas de Brasilia. Pero estas reglas se han ido, claro, adecuando o actualizando. Pero entendamos que estos cambios no van a ser de un momento a otro y los cambios, sobre todo en documentos normativos, tienen un tiempo. No van de acuerdo a esta vorágine o a esta rapidez con que las situaciones de vulnerabilidad se agudizan en algunos casos o se incrementan en otros. Como por ejemplo el tema de los migrantes irregulares. Nosotros como peruanos hemos visto esa crisis que hemos también, como país receptor, hemos visto afectados, por ejemplo, el incremento en la delincuencia, o temas de inseguridad ciudadana, etcétera, y que también, por otro lado, por ejemplo, en el tema de la prostitución de las mujeres de nacionalidad venezolana, este incremento en la prostitución y sobre todo en estas mafias, tanto peruanas como venezolanas, que explotan a las mujeres, porque eso es lo condenable. Y esta mujer en prostitución no deja de ser parte de un grupo de vulnerabilidad. Y estas mujeres lo que pretendían, tanto la doctora Janet Tello y la doctora Elvira Álvarez, la doctora, es incluso adecuar y modificar, pedir una ampliación respecto a estas reglas de Brasilia, en el que se considere con un nombre específico el tema, por ejemplo, de las mujeres venezolanas. Entonces, como les digo, ellas tienen ya una tendencia a generar estas luchas respecto a la reivindicación de los derechos de las mujeres. Pero estas luchas no son muy bien publicitadas. Tenemos una página, les invito a revisar la página de la Comisión de Acceso a la Justicia, en la que no es tan publicitada. Yo veo que su nivel de incidencia y publicidad, estamos realizando prácticamente una serie de eventos que se han venido realizando por el tema conmemorativo del 8 de marzo, pero tiene un nivel de impacto bastante pequeño, en comparación de la página del Poder Judicial, claro está. Entonces, lo que pretendió, retomemos el tema, en el tema de la paridad, la presidenta del Poder Judicial, era que se implemente como medida inmediata el lograr la paridad en el sector justicia a nivel de conformación de salas. Como les repito, creo que la estrategia pudo ser mejor llevada. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Primero, porque la mayoría de jueces superiores que fueron convocados fueron de una corte determinada. Entonces, eso ya generó una cierta sinsabor de algunos otros jueces superiores. Pero, ¿qué es lo que le costó a ella? Incluso una denuncia a nivel de la Junta Nacional de Justicia, respecto a que se había dado una preferencia a la paridad por encima de la meritocracia. Y ahí empiezan los problemas. Porque las mujeres no estamos en un espacio para que se nos ponga en una balanza paridad y meritocracia. Ninguna corriente que defiende el tema de la reivindicación de las mujeres, sobre todo corrientes sensatas, como por ejemplo yo siempre evoco las clases en la Universidad Castilla-La Mancha, donde la profesora María Martín, profesora titular de la Universidad Castilla-La Mancha, nos señalaba:
La paridad no puede ir separada, no puede ir divorciada de la meritocracia. Si nosotros estamos pensando que solamente el tema de la paridad, es decir, discúlpenme mujeres que nos están escuchando en este momento, si solamente por el tema de ser mujeres consideramos que debemos ocupar un espacio público, político, judicial, entonces no hemos avanzado, no hemos entendido lo que por años venimos luchando, que es igualdad, construcción de un solo camino de igualdad entre hombres y mujeres. Con esto no estoy señalando que no se debe dar un marco especial de protección a la mujer. Claro que tenemos que darle un marco especial, porque la mujer por su condición de tal, y aquí está la famosa palabra o frase que venimos siempre escuchando y que tantos abogados, tantos estudiantes de derecho me dicen, doctora, siempre como cajón desastre tal vez incluimos la discriminación por la condición de mujer. ¿A qué se refiere la condición de mujer? ¿Significa que solo por ser mujer va a tener un marco de protección especial? ¿O cuál es ese marco normativo específico? ¿Cuáles son los sujetos activos? ¿Cuáles son los sujetos pasivos? Para poder determinar ese ámbito de protección. Pues yo quiero en esta sesión sobre todo dejar claro que la paridad no va divorciada de la meritocracia, no señores. Lo que aspiramos es que en una sociedad no tenemos que escoger entre la paridad o entre la meritocracia, porque la paridad y la meritocracia van de la mano. Pero ¿en qué sociedad va a ir de la mano la paridad con la meritocracia? ¿En la sociedad peruana actual? ¿Podía la doctora Elvia Barrios al momento de decretar la paridad en el sector justicia, en la conformación de las salas, ir de la mano de la paridad con la meritocracia? ¿Se podía? Analicemos en profundidad cuándo la paridad va a ir de la mano de la meritocracia. Estamos hablando de sociedades en las que la igualdad de oportunidades para poder asumir cargos de este nivel, como por ejemplo ser jueza suprema, se da en el mismo camino, en el mismo tramo, porque la profesora María Martín nos decía esto, el punto de partida puede ser incluso diferente, pero yo tengo que asegurar que la llegada, que el punto de llegada, que el tiempo que se tome, o el espacio, o el recorrido, el decurso, desde ese punto de partida hasta el punto de llegada, se dé que puedan ellos alcanzar ese objetivo en igualdad de condiciones. Y si yo, por ejemplo, como se señala en situaciones de discapacidad, por ejemplo, ¿no? Lo que tanto nos hablan cuando tenemos que hacer esos ajustes razonables, y me entiendo que ustedes también en las capacitaciones que han venido dando sobre estos grupos vulnerables de personas con discapacidad, por ejemplo, nos habla mucho el Tribunal Constitucional de ajustes razonables y ajustes de procedimiento. ¿Cuál es la diferencia entre ajustes razonables y ajustes de procedimiento? Cuando yo identifico una categoría que es una categoría vulnerable, en la que yo le tengo que dar una atención prioritaria, yo no puedo, imaginemos, vamos a poner, y le pongo el caso de la discapacidad porque es una situación de vulnerabilidad, pero también les puedo poner el caso de una mujer, por ejemplo, una mujer en estado de pobreza extrema, una mujer como condición de migrante irregular, una mujer seropositiva, una mujer en prostitución, una mujer privada de su libertad, una mujer incluso en el que se le puede adicionar más de un factor de vulnerabilidad. Y ahí hablamos, ojo está, claro está, el tema del enfoque transversacional, ¿verdad? Cuando confluyen o cuando hablamos la múltiple discriminación, la múltiple situación de vulnerabilidad que podemos encontrar. Entonces, ¿cómo no voy a dar un tratamiento diferenciado? ¿Cuándo yo hablaría solamente de garantizar el principio de igualdad? Pues cuando estamos en igualdad de condiciones, cuando el punto de partida es el mismo y es la misma distancia el punto de llegada. Entonces retomemos el tema. Se podía, en ese entonces, por ejemplo, vamos a tener de un lado el tema de la paridad y por el otro lado, en el caso de que se ocupen los mismos espacios, tanto de hombres como mujeres, y por otro lado vamos a tener el tema del tratamiento que le puedo dar en audiencia, por ejemplo, a una persona con discapacidad. Y hemos tenido casos, claro, incluso en el tiempo de la pandemia.
Yo resalto la actuación que recién un magistrado de la Corte Superior de Justicia, un magistrado superior de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, y ha sido publicado recientemente en LP, con satisfacción he leído, de que, por ejemplo, se estaba trabajando un tema de un beneficio penitenciario, y ustedes saben que a través de los canales virtuales, muchas veces, cuando el internet no es fluido, nos tiene problemas de conexión, donde el internet va pausado, entrecortado, imposibilita tal vez que sea un lenguaje claro, y hablamos de la claridad digital, sobre todo como un principio que debe ser respetado. Y miren, de la persona que estaba privada de su libertad y que estaba solicitando un beneficio penitenciario, tenía un problema en el habla, tenía un cierto grado de tartamudez, adicionado a los nervios propios de estar conectado en una situación nueva y tener que dirigirse y sustentar también ellos, porque si bien es cierto, ahí es un tema más técnico, pero también hay una intervención respecto al imputado que está privado de su libertad. Y se dispuso en ese caso que pese el estado de emergencia, con ese ajuste de procedimiento, porque tengo un imputado que no está en igualdad de condiciones, porque tiene un problema para poder expresarse, y porque el lenguaje no está siendo claro, y porque como sistema de justicia yo no le estoy haciendo un beneficio a él. Es lo que a mí me corresponde, por eso los ajustes de procedimiento se refieren a eso, es cumplir y asegurar ese total acceso a la justicia. Que ya estamos cansados de escuchar este acceso a la justicia que da, no solamente desde que tú interpones un proceso o inicias una demanda, inicias un proceso, sino que también el acceso a la justicia se entiende en su concepción amplia en el aseguramiento de todo el proceso. Entonces, lo que hizo este órgano jurisdiccional, o esta sala, es trasladarse a este espacio donde se encontraba la persona privada de su libertad y poder escucharlo de manera clara para que se pueda cumplir los derechos, o que se le pueda respetar los derechos mínimos como acusado y como persona privada de su libertad. Entonces, aquí tuve que hacer un ajuste, ¿verdad? Un ajuste de procedimiento que incluso no es un plus que yo estoy haciendo, sino es lo que a mí me obliga los marcos normativos vigentes, los marcos convencionales vigentes, para poder, incluso tenemos un tratado específico para personas con discapacidad, entonces le tengo que hacer ese aseguramiento con un ajuste de procedimiento, con esa actuación, con ese plus para poder asegurar. En el caso del tema de la paridad, en el tema de la alternancia, en el tema de la meritocracia, aquí ¿cuál debió ser el plus? Aquí debimos simplemente considerar número de mujeres, número de hombres, pero ¿no tomamos en cuenta acaso la meritocracia de cada una de las convocados o de las convocadas? Sí se tomó en cuenta. El descargo que se hizo en ese momento se tomó en cuenta, pero bastó que un juez superior decano, incluso se manifestó la asociación de jueces, dijo no se ha respetado la meritocracia. No se ha respetado la meritocracia porque el siguiente que continuaba en esa lista, que ahora estamos justamente con lo que nos están pidiendo la actualización de esta documentación, justamente el que continuaba no era una mujer, continuaba una lista enorme de hombres a nivel de jueces superiores de todos los distritos judiciales, y luego aparecían las magistradas que habían sido convocadas. Entonces, empezamos el conflicto nuevamente. Pero miren, ¿cómo poder hablar de que la meritocracia y la paridad van de la mano en una sociedad que no se ha construido en base a la igualdad? Seamos sensatos. Las oportunidades para llegar a ser juez o jueza suprema en una línea de tiempo, no estamos hablando ahora, tal vez los espacios actuales, ya a partir de las personas que ya se encuentran en la meritocracia o tal vez en el tema de acceso abierto, tal vez pueden ser, las condiciones han sido rotundamente mejoradas. Pero estamos hablando de aquellas líneas de magistrados que ya vienen teniendo un tiempo en el sector justicia, en el Poder Judicial en sí. Y pues las condiciones no son las mismas. Los reglamentos han sido modificados N veces para poder acceder a la magistratura.
Y en esa línea, por ejemplo, nos pedían, en algún momento se le daba un mayor porcentaje, las pasantías internacionales, el tema de las capacitaciones virtuales, perdón, virtuales no, de las capacitaciones presenciales. Incluso había, antes de la pandemia estamos hablando, había de que todo lo que era educación virtual tenía un porcentaje menor o incluso no era considerado. Ahora, doctores, les invito a la reflexión. Una mujer profesional, abogada, que hoy están conectados conmigo, juezas tal vez titulares de paz letrado, juezas titulares de juzgados especializados, o incluso abogadas que desean acceder a esta magistratura. Pero son madres. Y el informe de Defensoría del Pueblo nos dice que el porcentaje altísimo de incremento de madres solteras, que son cabeza de hogar, que son el sustento de ellas, claro está, y de sus familias. En una sociedad donde existe una asimetría de poder, y que no lo está diciendo Tania Bocanegra, sino la asimetría de poder ha quedado clara incluso en esta sentencia que emitió el Tribunal Constitucional y que claramente dejó sentado el tema de que no se estaba dando igualdad de condiciones, que existía una, de alguna manera, asimetrías de poder. Entonces, no hay igualdad de condiciones. Entonces, ¿cómo queremos que en una sociedad donde no hay igualdad de condiciones vaya de la mano las dos cosas tan rajatabla como es lo que se estaba exigiendo? Porque una persona que es cabeza de familia tiene el mismo tiempo y espacio, tal vez con otra persona que también está en las mismas condiciones profesionales, es decir, pero no tiene que hacerse cargo de esta carga horaria adicional que tenemos las mujeres, como los cuidados tradicionales o estereotipados a los que nos hemos acostumbrado a hacer. Las tareas domésticas, el acompañamiento en los estudios de nuestros hijos, limitaciones tal vez incluso económicas, porque ese tiempo que dedicamos adicional al hogar no es considerado o no era considerado hasta cierto momento incluso como un trabajo que deba ser equivalente en dinero. Entonces, las condiciones, discúlpenme ustedes, no son las mismas. Cuando, por ejemplo, por un lado, señalamos, como ejemplo está, la licencia de maternidad y la licencia de paternidad, por ejemplo. Hay corrientes en contra y hay corrientes a favor. Es verdad. Decimos, claro, cuando estamos hablando de mujer y queremos protegerla, pues démosle más tiempo en licencia. La mujer sí tiene su licencia por maternidad bastante amplia. Y en los hombres solamente tienen 15 días. Incluso antes era 7. Claro, yo estoy de acuerdo con eso. Aquí debería haber igualdad también. ¿Y por qué, miren, debería haber igualdad? Porque esos 15 días que se le da de licencia al hombre, en diferencia a la licencia que se le da a la mujer. ¿Cuál es el sentido de la licencia de maternidad? Es generar justamente en aras de esta protección a la familia. Es generar este acercamiento, este apego entre madre e hijo. Y si voy a dar una licencia por paternidad, es el mismo sentido. Pero si en un lado le doy un periodo amplio y en el otro lado le doy solo 15 días, ¿qué es lo que está pasando con mi Estado? ¿Se está generando esa relación de apego? ¿Se cumple ese espacio? Yo considero que aquí es incluso el propio sistema el que hace o genera un mal inicio de esa relación de responsabilidad que queremos lograr, o ese cambio de paradigma, ese cambio de prácticamente esa cultura que se tiene estereotipada de que el hombre ayuda en los quehaceres y que la responsable de los cuidados, incluso en una primera etapa, es la madre. Entonces, el Estado no está teniendo reglas claras. El Estado no me está ayudando a mí a construir igualdad. Si me hace una diferenciación en razón desde la misma vinculación. Yo quiero exigir igualdad
pero doy un trato diferente a uno respecto al otro ante situaciones iguales. No estoy hablando en donde confluyen algunas situaciones de vulnerabilidad, como ya lo hemos conversado. Cuando hay situaciones de vulnerabilidad adicional, ahí yo no le puedo dar la misma tratación, el mismo tratamiento. Y ustedes seguirán tal vez diciéndome, doctora, pero claro, cuando se trata de la mujer, ahí sí damos tratamiento diferenciado. Pero cuando se trata en caso, por ejemplo, del hombre, cuando se trata, por ejemplo, de un hombre adulto mayor que es violentado incluso por su yerno o es violentado incluso por su vecino, que todos los días deja desperdicios o basura en la puerta de su casa a un señor adulto mayor. Ay, ¿por qué no existe esta protección que sí se le da a la mujer en este nuevo marco normativo? Claro, es válido. Pero ojo, lo que debemos entender nosotros es que actualmente en el Perú tenemos una política nacional de erradicación de la violencia de género, señores. Y eso quiero que hoy, el día de hoy, lo llevemos bastante claro. Nosotros no tenemos una política solamente dirigida a las mujeres. Y sí, hoy estamos conmemorando una fecha especial. Pero tenemos que ser también claros en el tema. Es que la política nacional no dijo solamente voy a proteger mujeres. La política nacional dice voy a proteger y erradicar la violencia de género. ¿Y qué significa la violencia de género? Ubiquémonos en dos espacios. Recordemos año 2018. En el año 2018, si yo le preguntaba a cualquiera de los ciudadanos, ¿podemos incluir la perspectiva de género en la currícula educativa? ¿Qué sucedía en el año 2018, 2017? Hubo un movimiento, señores, que se llamó Con mis hijos no te metas, porque identificaban el género con la protección y con el otorgamiento de derechos a un grupo determinado de personas, como por ejemplo los integrantes de la comunidad LGTBIQ. No relacionábamos género con mujer, sino relacionábamos género con darle la protección a los integrantes de la comunidad LGTBIQ. Darles derechos como para que puedan adoptar, como para que puedan casarse, como para que puedan heredar, y esto era pues una situación alarmante para la sociedad peruana. Pero ahora en el 2021 y 2022 yo les digo, vamos a establecer políticas de género a los ciudadanos nuevamente, y ellos que son los receptores de las políticas que se implementan, que son los que en realidad le van a dar funcionamiento a las políticas, dirán, va a haber marco normativo a favor del género, seguimos protegiendo a las mujeres. ¿Y los adultos mayores? ¿Y nuestros niños? Es que, ¿qué es lo que falla? Falla la comunicación asertiva de una política que se pretende implementar. Y les voy a mencionar, ya que hemos hecho largo este espacio, voy a mostrarles justamente en esta diapositiva para que más o menos ustedes tengan claro. Aquí lo tenemos. Un ratito, por favor. ¿Cuál ha sido esa línea que hemos llevado? Aquí está. Y miren, justamente, nosotros hemos tenido dos etapas. Un espacio de protección a las mujeres, pero estamos centrándonos en un año determinado, 2009 al 2015. Ahí sí estaba el Estado peruano preocupado por el tema de la mujer. Erradicar el tema de violencia, también incluidas, por ejemplo, la presencia de las mujeres en la administración, en los espacios públicos, en los espacios privados, la protección ampliada, que no sea solamente tratado como un tema de violencia doméstica, sino también un tema de violencia que afecta al bien común, que afecta, que es un problema de interés público como tal. Pero este plan nacional sí estaba más centrado en el tema mujer. Pero el Estado peruano también tuvo una línea, tuvo un proceso, y se abarcó ahora en el género.
y se construyó este Plan Nacional contra la Violencia de Género, enmarcado en la Política Nacional de Erradicación de la Violencia de Género. Y miren, ¿cuál es el patrón más difícil, cuál es el objetivo más difícil de cumplir en esa política? El objetivo más difícil de cumplir y lograr la paridad, lograr el tema de que las mujeres tengan una presencia en igualdad de condiciones, es lograr lo más difícil que se planteó esta política, señores. Cambiar patrones socioculturales. ¿Y cómo cambio patrones socioculturales? A ver, aquí me dice, voy a leer un poco lo que me están escribiendo. Y Anabel Aro, muy bien. Me parece perfecto que tengas claro la diferencia entre igualdad y equidad. Es que esto no se va a dar solamente en espacios de violencia, o en espacios de igualdad, o en espacios de género. Lo vemos claramente, por ejemplo, en el ámbito laboral. En el ámbito laboral no podemos hablar de principio de igualdad, ¿verdad? Aquí incluso prima un principio que es pro-operario. En el tema penal, incluso se tiene un principio pro-reo. En el ámbito de violencia, tenemos, o la construcción, que es lo que se quiere dar, por ejemplo, de un principio pro-medida de protección. Es que, claro, encontramos e identificamos una categoría vulnerable y le tenemos que dar esa atención prioritaria, ese tratamiento diferenciado, ese ajuste de procedimiento. No le podemos asegurar la igualdad porque no están en las mismas condiciones. Takechi nos dice, solamente en los estudios de internados se da igualdad de condiciones. Bueno, no está claro bien a lo que nos refiere, a qué tipo de estudio se refiere, pero la igualdad de condiciones se va a dar en situaciones en las que hemos asegurado esos puntos de partida y hemos asegurado esos puntos de llegada. Ahí podemos hablar de situaciones de igualdad. Pero retomemos el tema. Lograr la paridad no va a bastar simplemente con que yo, a partir de mañana, el Estado peruano emita nuevos marcos normativos. ¿Por qué? Porque miren cómo le sacaron la vuelta de alguna manera en México. Cuando se establecieron las cuotas para acceder a cargos públicos o para ser representantes en estos estados, bueno, tiene otra forma son estados federales, pero señalaban, por ejemplo, en estas listas, que tenía que haber un porcentaje mínimo de candidatas mujeres. Pero miren qué pasó. Cómo este patrón cultural, y en México, que es uno de los países donde más índices de violencia se da a razón de América Latina y el Caribe. Ojo, el Perú también está por ahí a nivel de porcentaje o índice de violencia, pero México es muy golpeado por el tema de violencia. México, Colombia, por ejemplo, ¿por qué? Porque aquí también hay presencia de guerrillas. Y las presencias de guerrillas o los conflictos armados son los que incrementan las situaciones de violencia. Estamos refiriéndonos respecto a América Latina y el Caribe. Entonces, ¿qué es lo más difícil para asegurar esto? Es cambiar el patrón sociocultural. Y les comentaba en el caso de México, lo que hicieron es, una vez que ganaron, la que iba, por ejemplo, como representante, y en su lista habían 2 accesitarios hombres, la que ganaba, ya tenían previamente un acuerdo, completaron ese espacio y renunciaban. Renunciaba la que supuestamente había ganado y tenía que entrar el accesitario. Y el accesitario, ¿quién era? Era hombre. Y se volvía otra vez el patriarcado a generar los espacios en estos, o a tener el control y el dominio en estos espacios de poder. Entonces es fácil sacarle la vuelta. Entonces, yo no estoy de acuerdo en el que simplemente marcos normativos nos va a hacer cambiar el patrón cultural. Trabajar patrones socioculturales, doctores, es trabajar desde el lado educativo. Es tener presente que se tiene que apostar por una educación de calidad, se tiene que apostar por una educación en el que se incluya la perspectiva de género. Y es que la perspectiva de género tiene que estar presente no solamente en el sector educación, no solamente en el sector justicia, sino en toda la administración en general. Asegurando la perspectiva de género vamos a poder tener resultados, porque para mí la paridad es un resultado. Es un resultado que se llega si es que yo logré cambiar
o logré acceder a este objetivo que me planteé en un primer momento, que fue el cambio del patrón sociocultural. La eliminación de ciertos estereotipos. Y esto se tiene que dar, por ejemplo, en las organizaciones políticas. Miren ustedes el retroceso que tal vez hemos dado en este... Yo no estoy ni a favor ni en contra del gobierno de turno. Tengo una posición con la que no voy a comentar en este momento porque no es la que nos convoca. Pero sí es claro que se ha venido, ya era una tendencia de tener algunos espacios o cabezas de ministerios ocupados por mujeres. Y es que tenemos mujeres profesionales que tal vez en el camino les fue más difícil. Tuvieron que criar hijos, tuvieron que ser tal vez madres solteras, tuvieron que ser cabezas de hogar, les pedían una pasantía presencial en otro país, no tenían con quién dejar al hijo, tuvieron que prescindir de ello y apostar por otras situaciones que complementen su puntaje para poder acceder a un cierto cargo político, tal vez en el caso, o un cargo público, perdón. Tal vez en los espacios políticos no se da tanta exigencia respecto a ello, y es que hemos visto nuestras últimas autoridades que no han cumplido ciertos requisitos básicos. Pero se ha mantenido una cuota. Y es que las mujeres ahora no podemos hablar de cuotas. Ya no podemos seguir pensando en que nos vamos a conformar con una cuota mínima de presencia de mujeres. En las sociedades, incluso en ONU Mujeres, tuve la oportunidad de participar activamente, fui becada en la Universidad Flasco de Argentina, justamente respecto a políticas públicas y género. Y ahí justamente nos comentaban esta sociedad ideal, tal vez, en la que ya no hablemos de cuotas, en las que se está hablando, no necesariamente de que vamos a establecer a rajatabla de que en un espacio tiene que ser el mismo número de mujeres y el mismo número de hombres. No, no nos vamos a detener en cuántas personas ocuparon o no ciertos cargos públicos. Porque si estamos hablando en una sociedad de igualdad, ya estaría primando no la paridad, sino la meritocracia. Pero ¿cuándo refuerzo el tema de la paridad? Cuando los puntos de partida no fueron iguales. Cuando yo no puedo escoger conformar una sala suprema en razón solo de la meritocracia, porque los puntos de partida no fueron iguales y porque mi lista de meritocracia involucra en una lista más de 30 hombres y luego mujeres que con esfuerzo y dedicación lograron ocupar cierto porcentaje de currículum tal vez, o de porcentaje para poder ocupar esta meritocracia. Y aquí entiendo que muchos de los abogados que están conectados hoy día tendrán su punto de parecer sobre ello. Algunos están a favor de las cuotas, otros están a favor simplemente de que se dé la igualdad de condiciones. Tratarnos a todos como iguales. Tanto la jueza que se sacrificó o el camino que tuvo que hacer para llegar a cierto cargo público tiene que ser tratado igual que este juez, que por más que no tuvo que tener responsabilidad de crianza de hijos, de cuidados, de espacios limitados, pudo acceder también. Estamos hablando de igualdad de condiciones. Cada uno puede tomar su criterio, como ciudadanos, como abogados, como estudiantes de derecho. ¿Cuándo, doctores, empiezan los problemas? Los problemas es cuando ese estereotipo que yo tengo en la cabeza, que es parte de mi cultura, es parte de mi desarrollo, de mi crecimiento profesional. El problema es cuando yo ocupo un cargo con poder de decisión. Cuando tengo que emitir, por ejemplo, una resolución judicial. Cuando yo voy a definir el destino de un caso que tengo en la mano. Y que si yo no logré retirar esos estereotipos, voy a emitir resoluciones cargadas de estereotipos. Y esos estereotipos sí van a ser afectados o sí me van a limitar derechos humanos de las mujeres en algunos casos. Y es que estos patrones están arraigados porque así nos hemos criado. Yo no asumo con responsabilidad el comportamiento de cual o tal funcionario, pero yo sí puedo asumir la responsabilidad del Estado por no advertir o no hacer, por ejemplo, ustedes habrán escuchado la ley Micaela en Argentina, que obliga a que todo funcionario público tenga que tener una mínima capacitación en perspectiva de género. Y es que estuve presente en el último evento que hubo en México, que tuve la oportunidad de participar en este congreso.
en el que también una profesora, una maestra de la Universidad de Argentina, me señalaba, me decía en ese momento, profesora, el problema en Argentina es que si bien es cierto, a partir de la ley Micaela, se instituyó como parte de ingresar a un cargo público, todo funcionario público tenía la obligación de tener capacitación en perspectiva de género. Pero es que este funcionario que estudió, que se formó, que se forjó con perspectiva de género, recientemente me estaba comentando un caso nuevo en Argentina, un caso similar al tema de la violación en manada que empezó en España, que hemos tenido también aquí en el caso en Surco, en el tema en Lima, en el caso peruano, y que igual en este caso ha habido también una violación múltiple y que ha conllevado incluso al suicidio de esta víctima. Ella misma hace eso. Entonces, el cambio va a ser por la dación de las normas que me aseguren paridad, que me aseguren cierto número de escaños. Eso no va a tener mayor implicancia. Si yo no hago un trabajo desde abajo, si yo no hago un trabajo coordinado, interoperable, y es que eso es lo que nos dice nuestra política nacional. Pero que no lo entienden, doctora, no entienden nuestros funcionarios que la solución es tan sencilla porque está en la misma, incluso en los mismos marcos normativos que dice, interoperemos, que sean parte de la decisión y que en realidad son parte importante. Justamente, no solamente los funcionarios públicos, no solamente los titulares de las entidades, los famosos actores con poder de decisión, sino también la ciudadanía en general. Tenemos otro ejemplo. Tenemos ya regulado el tema del acoso callejero. Tenemos incluso la responsabilidad como gobiernos locales que se dé una tabla de multas específicas por algunas situaciones de acoso callejero, en espacios públicos, en transporte público, en parques y demás. Les comento que en Lima solamente 2 municipalidades tienen actualizada esa tabla. Incluso en el caso de defensa de los animales tenemos ya multas que han sido más bien sí a nivel nacional implementadas, porque ha sido un copy-paste, porque tampoco ha habido, no simplemente yo tengo que decirle, yo te multo porque sales con tu perro a pasear sin bozal. Yo tengo que internalizar en el ciudadano cuál es el peligro al que expongo de que un animal con ciertas características pueda agredir a un niño o pueda agredir a un transeúnte en general. En el tema del acoso callejero es igual. Yo no he logrado internalizar en el ciudadano el riesgo de que yo incluso advirtiendo de un acoso que se da de un cierto personaje respecto a otro, y que yo soy un simple transeúnte y advierto cómo se está dando este acoso en un espacio público, en un transporte público, y yo me quedo callado. No hemos logrado internalizar en el que el ciudadano es el que tiene que denunciar, en el que el ciudadano tiene que tomar las riendas de la situación y decirle incluso a la víctima, vamos, te acompaño, denuncia. En el que, por ejemplo, en el sector público, en los espacios de transporte público, por ejemplo, tengamos ciertos botones de alerta, me estoy sintiendo acosada. La persona que está a mi costado, está su mano cerca, está queriendo tocarme, sin ningún tipo de consentimiento. ¿Tenemos protocolos para eso? No, lo único que hemos hecho es pegar un rótulo de una imagen, nada más. ¿Dónde está la parte de internalizar para cambiarnos el patrón sociocultural? Cambiarnos el patrón de que es la mujer que muchas veces provoca con su forma de vestir. Es la mujer que al salir en las noches se expone a riesgos como violación, robo, secuestro, etc. Eso va por un cambio de patrón sociocultural. Cuando nosotros entendamos que las mujeres en política, por ejemplo, tenemos igualdad de oportunidades y estamos tan preparadas de manera igual, tal vez con más sacrificio, vuelvo a tomar el tema que había dicho hace un momento. Tal vez el punto de partida no fue el mismo, pero lo logramos y estamos dispuestas y capacitadas para ello. Cuando entendamos eso, habremos logrado este objetivo específico. 1, cambio de patrón sociocultural. Y este patrón, como les he dicho, no solamente lo dice Tania Bocanegra, lo dice claramente disculpen un momentito, por favor.
disculpen, y como les había señalado, es lograr este cambio de patrón sociocultural. Es eh, eliminar esas situaciones de asimetrías de poder que aún están tangentes. Y miren, vamos a comentar algo chiquitito, no sé si acá lo tengo en esta diapositiva. Vamos a ver aquí. Takechi, por ejemplo, me pregunta, doctora, ¿qué opina usted de los cupos que están dando en los concursos públicos para los ingresos de mujeres en la administración pública de Fuerzas Armadas? Miren, yo, Takechi, tengo una opinión muy clara. Para mí, la paridad tiene que ir de la mano de la meritocracia. Si los puntos de partida no han sido los mismos, claro, hay que dar un ajuste razonable, hay que dar un ajuste de procedimiento. Pero en el tema de acceso al concurso público, la bonificación no tiene que darse por el tema de simplemente ser mujer. Considero que la bonificación se puede dar mujer o hombre en situación de discapacidad, como se ha mantenido, y nadie dijo por qué cuando tienes una condición de discapacidad, por ejemplo, en la administración pública se le da un porcentaje, una cuota que se mantiene en todos los cargos públicos. Incluso aquellas empresas en las que se le exonera o que se les debe exonerar de algunos tipos de impuestos por contratar o por mantener un porcentaje mínimo de personas en situación de discapacidad, porque así lo establecen los marcos internacionales. Yo trabajaría mucho más, por ejemplo, con aquellas mujeres que se encuentran o que han sido violentadas o mujeres que están en refugios temporales. Podría darles un espacio, una cuota para generar un cargo en específico que se ajuste a lo que yo quiero conseguir. Y miren, les comento algo chiquitito. En Sullana, por ejemplo, se ha dado la implementación de las orientadoras judiciales. Estas orientadoras, que en realidad viene a ser como un call center prácticamente, y que hubiera sido muy importante, y es muy importante, que el tema del call center, que no es una persona que te va a dar información jurídica, sino es una persona que te va a dar una información, porque muchas veces sufrimos de que se cayó el sistema judicial, o el SIG, o se cayó el SEG, ¿no? El consulta de expedientes. Estas personas que se van a encargar de darte esta comunicación tienen que tener un perfil mínimo, perfecto. Pero si dentro de este grupo del que yo quiero ayudar, por ejemplo, de personas que han sido víctimas de violencia, en las que, por ejemplo, yo tengo una casa de refugio temporal, y en esa casa de refugio no simplemente las acumulo, las acopio, como si fuera simplemente un espacio de tiempo, de paso, sino yo quiero trabajar como de manera integral. Y uno en la municipalidad, y por eso es importante, uno en la municipalidad, uno al gobierno regional, a la Defensoría del Pueblo, a los centros de emergencia de mujer, al Ministerio de la Mujer, y le digo, tenemos mujeres que han sido víctimas de violencia, que tenían dependencia económica respecto a sus maridos, y que el problema de lograr este retiro del hogar, que muchas veces cuando dictamos el retiro del hogar me dicen, doctora, no me dicte retiro porque yo no me voy a ir, yo no tengo dónde ir, además estoy embarazada nuevamente y ya tengo 4 hijos. ¿A dónde me voy a ir? ¿El Estado les va a dar la alimentación, el sustento? Ah, no. El Estado en la medida cautelar te va a dar, por ejemplo, tu medida de protección y te va a dar tu medida cautelar, te va a fijar una pensión de alimentos. Pero hasta que pase eso en etapa de ejecución y hasta que pueda haber en realidad todo ese tiempo que tal vez pueda demorar esa persona con 4 hijos más una persona en vientre al estar embarazada y al no tener cupo y espacio en un hogar temporal, se nos hace difícil, ¿no? Romper el círculo de violencia que nos dice la ley. Corta el ciclo de violencia. ¿Cómo corto el ciclo de violencia si soy una mujer que tiene una dependencia económica, el sustento diario que se le daba de 15 soles diarios para poder comprar una alimentación? Entonces, ¿aquí quién actúa? El Estado, ¿verdad? Pero el Estado puede hacerlo. El Estado lo que ha logrado es generar centros de emergencia mujer a nivel nacional en un número importante, pero me ha capacitado bien a los operarios, a los operadores de este grupo del Centro de Emergencia Mujer. Imagino que hay unos que sí están muy bien capacitados. Ha logrado capacitar a los que tienen el primer contacto con la víctima, a los integrantes de la Policía Nacional, por ejemplo, a los miembros de las comisarías. Entonces, ¿qué es lo que quiero señalar aquí? Que las políticas nacionales, los planes nacionales, nos mencionan la participación de actores con poder de decisión, pero no va a funcionar si es que yo no involucro a la ciudadanía. ¿Para lograr qué? El cambio del patrón sociocultural.
Miren, me hacen otra pregunta, Carlos Lezano. Para contestar la pregunta anterior, disculpa, Takechi, sería bueno tener ese marco de por qué se le está otorgando esa bonificación, simplemente por su condición de mujer, o se está adicionando alguna situación de vulnerabilidad o tal vez con un enfoque transversacional, o incluso es para aquellas mujeres que, por ejemplo, en estas Fuerzas Armadas no ha habido un número importante de mujeres. Entonces, si la justificación y la motivación de dar esta cuota es porque en esta institución no tengo convocada a ninguna mujer, porque no es de su interés, o porque saben que son instituciones en las que hay mucha asimetría de poder, y esto es cierto porque el Tribunal Constitucional lo ha mencionado. Ustedes recuerden en el caso en el que por un lado, este caso es muy conocido, no me acuerdo exactamente el número, pero fue una estudiante justamente, no recuerdo si era la línea de la Policía Nacional, pero que había sido retirada, creo que era de las Fuerzas Armadas, perdón, y que quedó embarazada y que fue retirada, y que en comparación de otra persona que había estado un mayor tiempo con alguna licencia, por otros motivos, en el caso de hombre, él retomó sus estudios sin ningún problema. Pero en este caso sí se hizo una discriminación. Entonces, tengo que saber y ubicar el contexto. Muchas veces podemos analizar simplemente, hey, se le está dando un plus a la mujer porque sí, porque es mujer simplemente. No, hay que ver el contexto. En estos espacios donde hay mucha asimetría de poder, las mujeres quieren ingresar a estos espacios, tienen las mismas condiciones. Es como la discriminación histórica. Mujeres científicas, mujeres en las que tenían mayor dificultad, si por ejemplo ellas estaban casadas o era difícil que en un cierto periodo de tiempo ellas podían ser consideradas como que las descubridoras de ciertos inventos, sino las que ayudaron o las que aportaron, porque no se les podía dar un espacio. Eso es parte de una discriminación histórica. Por eso les digo, hay que analizar el contexto. Ahora, yo no soy partidaria de que simplemente por la condición de mujer se dé un cierto beneficio así simplemente de manera textual. Analicemos el caso en específico. Es necesario tener más mujeres en las Fuerzas Armadas como tal para eliminar estas brechas de desigualdad, para eliminar y bajar el tema de la discriminación. Y recordemos, miren ahora justamente que me trae esta quecha colación esto, ustedes recordarán que cuando estuvo de ministra de la Mujer, la doctora Montenegro, trujillana, por eso la recuerdo, la doctora impuso como parte de la eliminación de la violencia o como parte de una fecha también conmemorativa, el tema de los mandilos rosados. Ustedes recuerdan eso. Miren cómo aquí el impacto que pensó ella tener en esta institución de las Fuerzas Armadas generó un mayor rechazo por parte incluso de la ciudadanía. Es que claro, usted no puede ir mañana a las Fuerzas Armadas y ponerme a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas tacones, lazos rosados o ropa rosada y generar un impacto de esa manera. Yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad todavía no ha hecho ese cambio, al menos progresivo, de cambio de patrón sociocultural. Y yo no voy a obligar al cambio de patrón sociocultural en instituciones tan rígidas como por ejemplo las Fuerzas Armadas, e instituir el mandil rosado. Porque no estamos, y me dirán, doctora, entonces significa que las Fuerzas Armadas nunca le vamos a hacer, nunca va a haber ese cambio de patrón sociocultural porque está relacionado con situaciones muy asimétricas del poder. No, es que hay que hacer una tarea, hay que ir formando. Los cambios no pueden ser drásticos, no pueden ser, porque esos cambios drásticos lo que va a generar muchas veces es un efecto negativo, un efecto en contrario. Y eso es lo que generó esa política. Fue motivo de burlas y no tuvo el mayor impacto. El impacto positivo no lo tuvo, el impacto negativo sí. A ver, Carlos Ledesma nos dice, doctora, el imponer una ley de paridad no necesariamente va de la mano con la meritocracia. Es lo que hemos venido sosteniendo, Carlos Ledesma. Lo que se vio, por ejemplo, en el caso que les comenté del sector justicia, el tema de imponer paridad no necesariamente va a ir de la mano con la meritocracia. Lo que anhelamos es que no sean situaciones excluyentes, que vayan juntas. ¿Pero cuándo van a ir juntas?
o tenemos una sociedad de igualdad, cuando los puntos de partida están asegurados y los puntos de llegada también. Va de la mano. Es decir, hoy en día un ejemplo de esa mal llamada paridad se ve manifestada en las planchas presidenciales, por cuanto exige que una mujer integre dicha plancha sin mérito alguno. Un claro ejemplo vemos hoy con la vicepresidenta. Pero mira, Carlos Ledesma, qué importante lo que tú me dices. Es que como yo no estoy, el tema de ser mujer no significa que yo voy a justificar la presencia de una mujer sin ningún tipo de educación mínima. Una cosa es lograr los porcentajes alcanzados, lograr la excelencia, que la dificultad en el camino puede ser peor, puede ser más difícil. Takechi, te voy a dar oportunidad para que intervengas, solamente dame unos minutos para terminar y redondear la idea. Pero claro, el aseguramiento muchas veces no se puede dar. Ahora, respecto a las planchas presidenciales, en este caso, en el tema de la paridad, aquí no es una responsabilidad de esta ley de paridad. Aquí lo importante es que, díganme ustedes, mis queridos agremiados del Colegio de Sangre, hemos tenido hasta el día de hoy, sea hombre o sea mujer, olvidémonos que la viceministra es... ¿Ustedes creen que si no estuviese esa cuota ahí y fuese la viceministra o fuese un viceministro, o sea, fuese la vicepresidencia, perdón, estuviese ocupada por un hombre, ¿ustedes creen que ese hombre, si hubiera tenido las condiciones que necesita y que exige el país en este momento, siendo parte de este partido político de turno, en el que ahora le ha tocado asumir la dirección de nuestro país, hubiese cambiado la situación? Nosotros nos recriminamos porque ocupó una mujer que no tenía el perfil. Sin embargo, no estamos viendo que incluso la cabeza tal vez no tenía el perfil tampoco, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está mal aquí? ¿Está mal la presencia de la mujer sin el mérito? ¿O está mal el que se permita que dentro de un partido político exista seres humanos, señores, no personas, no mujeres, no hombres, seres humanos sin la preparación de vida? ¿Se exige acaso? Las mismas autoridades, los que nosotros hemos elegido, han puesto miles de barreras para que se pueda establecer dentro de esta ley de partidos políticos y que sea una exigencia y no un saludo a la bandera. No un saludo simplemente de que sí, se priorizará en que se tengan las condiciones mínimas para poder acceder a ser ministro, para ser funcionario público, para ser congresista. Y es que en el tema del funcionario público, al menos sí tenemos una ley que nos exige requisitos mínimos. Pero de cierto tiempo, los cargos de confianza, que son los cargos mejores remunerados, encontramos ahí el espacio para sacarle la vuelta y poner a personas que no tienen los cargos mínimos o los cartones mínimos para poder acceder a ese tipo de cargos. Entonces no nos centremos en que simplemente porque fue mujer y no estuvo preparada, porque en realidad el tema va mucho más allá. El tema va en que también nosotros no hemos cambiado nuestro patrón sociocultural respecto a quienes deben representarnos, indistintamente que sean mujeres o hombres. Y por eso tenemos las autoridades que tenemos. Entonces nos dice, hoy en día las mujeres tienen herramientas necesarias para competir con los hombres en igualdad de condiciones. Claro, ahora yo te invito, mi querido Carlos, a que me digas y me mantengas lo mismo en un ejemplo tan pequeño como el que te voy a decir. Embarazo adolescente. ¿Igualdad en el tema de hombres? Embarazo adolescente y deserción escolar. Le agrego un concepto más, deserción escolar. Informe de la Defensoría del Pueblo. ¿Dónde hay más deserción escolar? Pobreza, pobreza extrema. ¿Dónde están los altos índices de mujeres? No tanto por deserción. Deserción es cuando ingresaron y luego salen. Mujeres en analfabetismo. Altos porcentajes. ¿En dónde? Pobreza, pobreza extrema. ¿Igualdad de condiciones? Ah, no, pero que se conecten por el internet. ¿A quién se le atribuyen las situaciones de cuidado, la alimentación? ¿No son las mujeres? En el tema de la deserción escolar, por ejemplo, ahora yo soy juez en Virú. Y aquí tenemos un alto índice de embarazo adolescente.
Y cuando viene un adolescente de 16 años a exigir que se le emita una medida de protección por la violencia que está recayendo en ella respecto a su pareja o a su ex conviviente o a su conviviente, de 19 años, de 20 años, 20 y tantos años, que ya tiene un hijo, 16 años, en la ficha se le pregunta, en la denuncia se le pregunta, señora, o al adolescente, no señora, señorita, edad, 16 años, ocupación, o a qué se dedica, estudia actualmente, secundaria incompleta. Y aquí la importancia de conversar con la víctima. Y aquí estos manuales, y hoy justo me han enviado que ya el Consejo Ejecutivo ha emitido otro protocolo más para la emisión de medidas de protección. Es que me vienen emitiendo protocolos y protocolos y protocolos, pero creo yo que lo más importante sería escuchar a la víctima. Y solo ahí puedo darme cuenta si hay un relato claro, coherente, que es lo que me dice y me exige el texto único ordenado. Porque ahora no puedo hacer audiencia. ¿Cuántos de ustedes, doctores, y ahí sí les voy a pedir por favor que en la cajita de chat me digan, en este último tiempo, desde la pandemia, han sido, los que ven temas de violencia familiar, han sido convocados a audiencias en los casos de violencia? ¿Cuántos de ustedes? Sería para mí una novedad. Porque a partir de la dación del decreto legislativo 1470, se dio la presidencia de la audiencia. ¿Y quién concurría a la audiencia? ¿No era el imputado? ¿No era el supuesto agresor? ¿Y cómo exijo luego en el texto único ordenado que se derrote que se logre derrotar esa declaración coherente, esa declaración que hace la víctima? Si yo no puedo escuchar al supuesto agresor, al que ha sido sindicado como tal, porque no me han convocado a audiencia, ¿verdad? Eso también se lleva al Tribunal Constitucional, señores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos obliga? Nos obliga justamente a que los que estamos en el lado del sector justicia, pues tomemos algunas decisiones que permitan asegurar situaciones mínimas y que no genere esto de decir, no, ahora hay igualdad, la igualdad entre hombres y mujeres. No, señores, no hay igualdad. No hay igualdad cuando tenemos un alto porcentaje en el Perú de deserción escolar por el tema de embarazo adolescente. ¿Con qué lo comparo en el caso del hombre? Ustedes miran, no, doctora, pero los niños que están en lo alto andino, los niños que se encuentran en pobreza, sí, pero son niños y niñas. Ahí sí estamos en niños y niñas que se encuentran en situación de pobreza y que no tienen conexión al internet para poder realizar en tiempo de pandemia sus clases. Claro, estamos en igualdad. Pero estamos hablando de embarazo adolescente. ¿Con quién lo comparo? No podemos hablar de situación de igualdad en un Perú que es tan desigual. En un Perú donde los índices de feminicidio son altísimos. En un país donde el acoso, y nosotros somos testigos muchas veces, salimos a la calle y vemos cómo hay acoso callejero. ¿Y cuántas sentencias de acoso callejero hay actualmente? ¿Cuántas? Yo le he preguntado a muchos jueces, ¿han tenido casos? ¿No? Porque ni se denuncia. Acoso sexual. Nosotros somos conscientes que el acoso sexual, incluso ahora el acoso cibernético, ¿verdad? ¿Cuántos se han judicializado? ¿Cuántas sentencias tenemos condenando ese tipo de hechos? No hay un registro importante. Entonces no podemos hablar de que las situaciones están iguales, por favor. A ver, Takechi. Doctora, pero en las Fuerzas Armadas la disciplina es base de las fuerzas. ¿Qué sucede si sabiendo que tienen que pasar examen de esfuerzos físicos sale embarazada? Takechi, me preocupa que me digas eso. Es como, por ejemplo, igual, una cantante, una actriz de una novela, no le pueden prohibir no salgas embarazada durante tu contrato. Eso sería una cláusula discriminatoria. No le puedes decir a un hombre, tú no embaraces a una mujer durante ese tiempo. Por favor, retiremos esos estereotipos. No quisiera que hoy, el Día Internacional de la Mujer, tengamos situaciones en las que todavía mantenemos estereotipos. Y bueno, en realidad no me sorprende mucho porque recordamos que en el año 2018 hemos tenido un caso de una sentencia y la voy a recordar, ya no la he utilizado, pero la voy a recordar en este momento. Esta sentencia de la Corte Suprema
en la que anula justamente una resolución de una sala en Ica, en la que se valoró la vestimenta de la mujer al momento del tema de sustentar y de motivar una decisión respecto a la configuración o no de una violencia sexual. Incluso se determinó o se llegó a tener un nivel de que no había coincidencia entre la actitud de la víctima y la forma como vestía, porque se decía que era una persona tímida y tenía un calzón de color rojo. Entonces, y eso es en el 2018, ¿ah? Porque a veces me dicen, doctora, pero ese tipo de situaciones se habrán dado pues en sentencias de hace 10 años, 20, 30 años, ahora no. Ahora todos los jueces están capacitados en temas de perspectiva de género. No, señores. Eso se dio en el 2018 en una corte cercana. Entonces, es importante que involucremos, no solamente como ciudadanos, no solamente como abogados, no solamente, sino mucho más peligroso, es mucho más peligroso cuando nos referimos a que esos estereotipos están en actores con poder de decisión como jueces, por ejemplo. Carlos Ledesma nos dice, Julián Callizana nos dice, bueno, doctora, no hay paridad en los ministerios de gobierno de turno. Por eso decía, yo tengo mi opinión personal. A lo largo del tiempo sí se ha venido respetando una cierta equivalencia ahí, pero actualmente no. Y esto que este último ministerio, pues creo que en el tema del Ministerio de la Mujer han tenido que poner a una mujer porque bueno, la nomenclatura lo exigía. Entonces, miren, doctores, y no iba a ser muy diferente, porque no me van a decir ahora, no, doctora, esto está en contra del gobierno de turno, no. La situación, doctores, en tema de mujer no iba a cambiar si ganaba la otra candidata. ¿Saben por qué? Porque el día que se les hizo la entrevista, ellos obtuvieron la entrevista, ¿cómo se llama esto que es antes de las elecciones? Que sea esta contienda que ellos dos tienen su participación, en los mensajes que ellos dan, de sus propuestas, en ese debate de propuestas, en el debate presidencial, ahí está. En el rubro, violencia contra la mujer, ninguno de los dos dijo nada. Nada importante. No tenían, ¿ustedes creen que ellos, en ese momento la candidata del anterior, de que no ganó, tenía claro que es violencia contra la mujer? Una persona que ha sido sindicada incluso por temas de violencia, incluso contra familiares cercanos. Creemos que el candidato que ganó iba a fortalecer el tema de la violencia cuando claramente su línea era bastante machista. Entonces, no considero que las cosas cambien, ¿no? Simplemente porque lo asuma, y ojo, no nos asegura, doctores, y con eso quiero enfatizar hoy también, el tema de la paridad o el tema de lograr, por ejemplo, en el sector justicia, el mismo número de mujeres en una sala, en un colegiado determinado, igual que hombres, no nos asegura la perspectiva de género. ¿Recuerdan el caso que les dije del tema del calzón rojo, que se tomó como parte de la motivación de una sentencia de violencia sexual? ¿Qué creen ustedes? Ese colegiado, ustedes dirán, ¡ay, claro! Ese colegiado estaba conformado por hombres con totalmente estereotipos, diciendo de que la mujer se había ido preparada para realizar el acto sexual. ¿Pero qué creen? Ese colegiado estaba conformado por hombres y por mujeres. Entonces, ¿acaso nos asegura? Y miren, la expresidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha sido una mujer y que nos ha llenado de orgullo a todos, porque la paridad se ha visto, doctores, ahora reflejados. Actualmente el presidente es hombre. Hoy hemos estado justamente también presentes en un evento ahí. Pero miren, por primera vez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha respetado la paridad. Y las juezas están en el mismo número que en el caso de los jueces. Yo respeto en el tema de la Corte Interamericana, porque llegar a la Corte Interamericana entiendo que sí sean mujeres o hombres. Imaginemos, doctores, nosotros que somos abogados, llegar a la Corte Interamericana, ser juez de la Corte Interamericana, pues es todo un honor y es toda una línea de sacrificio y es toda una línea de preparación, no importa cuál fue el punto de partida. Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a partir de enero de este año, en el que el presidente decreta y dice, se va a respetar la paridad en la conformación de los jueces
en la Corte Interamericana. Excelente, claro, Héctor, excelente. Y les invito a que ustedes revisen, por favor, la página de Facebook de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todos los días, doctores, nos da los tips, porque a veces nos perdemos en tanta información. La Corte saca sentencias casi todos los días respecto no solamente al tema de mujeres, respecto al tema de otro tipo de violaciones de derechos humanos, pero nos hace de una manera tan sencilla en esta página de Facebook. Busquen la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y si tienen mucho más tiempo, doctores, les ruego, revisen la página de Facebook también de ONU Mujeres, donde todos los días estamos ahí luchando día a día para lograr justamente esta igualdad de condiciones. Voy a tratar de acortar, tenemos ya 7 minutos que nos quedan para poder terminar esta ponencia. Voy a darle la palabra en igualdad de condiciones. Primero, Takechi nos levantó la mano, discúlpame, Natalie, y luego Natalie también cerrará con unos 3 minutos. Igual, doctores, yo voy a terminar esas preguntas, pero quiero nuevamente agradecerles por estos espacios. Yo sé que este colegio, el ilustre colegio de el Santa, en esta oportunidad me está convocando y espero no sea la última, poder continuar con esta capacitación. Doctores, sáquenme el provecho que ustedes puedan ahora, porque estoy asumiendo un rol de juez en el que los casos son diversos y podemos aplicar justamente el tema de abordajes integrales. Entonces, yo les pido poder tener y continuar con este contacto tan bonito que ahora a través de las redes nos permite llegar a tantos participantes. Nuevamente, conmemorar este día, alzando la voz, porque vamos a seguir conmemorando el 8 de marzo hasta que no encontremos un camino de igualdad. El camino que tal vez uno de los participantes me dijo que ya está, pero que en la vista de muchas mujeres que luchamos por la igualdad de derechos todavía no está construido ese camino. Muchísimas gracias. Voy a dar pase a Takechi, por favor, para que me formule su pregunta, y luego Natalie. Muchísimas gracias. Excelente, doctora. Tenemos estimado participante, Takechi. Está activo su audio. 3 minutos, por favor. Buenas noches con todo. Buenas noches, doctora. Sí, más que todo una acotación. Yo trabajo en lo que es las Fuerzas Armadas. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. ¿Aló? ¿Me escuchan? Perfecto. Ah, ya. Entonces, la situación, para hacer una acotación de lo del general del Mandil Rosado, yo estoy en contra de todas esas situaciones y comentarios negativos hacia ese general. Si bien cometió un error, que es transgredir el uniforme del ejército, que es lo único, pero de ahí no cometió ni un error más, porque fue una política a favor de las mujeres. Además que él la cabeza no era él, en ese momento la que dirigió fue la ministra. Claro, entonces, la situación es que salieron un montón de peruanos que ni siquiera habían hecho servicio militar, pero se sintieron ofendidos, o sea, ni yo, mire, yo he hecho mi servicio militar, trabajo actualmente en el ejército, yo estaba tranquilo. Claro, hubo unos pequeños desarreglos en esa presentación, ¿no? Pero de ahí no ocurrió nada más, o sea, lo hicieron tan grande y bueno, al final el general llegó a comandar el ejército. No ocurrió nada más, ¿sí? O sea, no entiendo esa parte del Perú que se indigna de algo que ni siquiera han hecho servicio militar. Varios periodistas que hablaron indignadísimos, ni siquiera han hecho su servicio militar, pero ellos estaban más indignados. Yo estaba feliz, dije, bueno, me dio risa nomás que se haya puesto su bandera rosado. Que el problema fue, disculpa que te interrumpa, el problema es justamente trabajar con los actores con poder de decisión. ¿Y acaso la prensa no es uno de esos actores? ¿No se le dice el cuarto poder por eso? ¿Acaso incluso cuando los jueces no damos prisión preventiva porque no se cumplen los requisitos, al día siguiente jueza liberó al supuesto violador porque tenemos que hacerle caso a lo que dice la prensa, si no la ODEMA nos sanciona? Entonces, ¿acaso no también tiene, si queremos implementar una política, como en este caso, la intención de la ministra que fue dar otro mensaje, de otro matiz respecto a las Fuerzas Armadas, pero no hizo un trabajo, y eso sí es lo que yo sanciono? Yo no sanciono la burla, yo no resalto eso porque no es dable, cada uno puede tener su comentario respecto a ello, pero sí que no fue un trabajo coordinado, en el que ingresar a un espacio como ese, se tuvo que analizar los pro, los contra, y de la mano si la ciudadanía va a respaldar o legitimizar una acción, ¿verdad? Eso es lo que siempre tenemos que apuntar. Indistintamente el comentario que podemos tener respecto a ello. Yo resalto el saludo, que para ti no haya sido una situación, claro, para mí tampoco lo ha podido ser porque tenemos una formación tal vez mucho más
de que deben darse o tomarse decisiones mucho más rápido. Pero no es el común de una sociedad peruana donde las asimetrías de poder existen, donde los patrones socioculturales no han cambiado. Y para yo implementar algo, tengo que tomar en cuenta cuál es mi realidad, así como emitir medidas de protección. Si yo emito medidas de protección, tengo que tomar en cuenta el contexto actual de violencia. Yo no simplemente voy a decir a todos los que vienen, retiro del hogar, retiro del hogar, retiro del hogar. Pero si la misma denunciante ni siquiera quiere retiro del hogar, el que me está pidiendo retiro es el SEM. ¿Acaso el SEM escuchó a la víctima y delimitó correctamente el conflicto para que me pida retiro, que es la última medida de última ratio? Muchas gracias, Takechi.